Buenos días, profesora. Mi nombre es Cametza Romero y este es mi video sobre la resolución de los casos para el examen parcial del curso Ley Penal y Teoría del Delito. El examen cuenta con dos casos y se hará un análisis de ambos. En primer lugar tenemos el caso 1, que a grandes rasgos es estamos en el marco de la pandemia del coronavirus, y se dice que hay una vacuna que solo está comercializándose en Alemania. Entonces, se sigue diciendo que los farmacéuticos peruanos contactan a una persona llamada Javier Pérez, que es parte de una organización criminal, eh, para que les comercialice esta vacuna, ¿no? Y en Alemania se contacta con otro alemán llamado Wiebke Ronau, que es un miembro también de esta banda, y le entregan los lotes para que lo pueda llevar a Perú. Entonces, para trasladar las vacunas, usan una embarcación peruana privada. En alta mar, Javier mata a un chileno con un martillo. Bueno, después, a consecuencia de la pandemia, se dice que sea una legislación donde a partir del 1 de marzo de 2021, con una duración de 6 meses, venciendo el 30 de agosto, para que la distribución de vacunas a mayor precio que el oficial sea considerado un delito como el delito de especulación. Javier contacta a una persona llamada Juan Martínez y le ofrece las vacunas a un precio sobrevalorado. Juan estas vacunas las compra y luego las vende a las clínicas el 28 de agosto, 2 días antes de que el plazo de esta nueva legislación pase. Una vez sabiendo el contexto del caso, podemos pasar a resolver las dudas que se plantean. Para saber si resulta aplicable la ley peruana contra Javier Pérez por el delito de homicidio, se tienen que tomar en consideración dos cosas importantes, que es el territorio y el lugar en sí en el que sucedió esto. El territorio es el internacional porque se dice que es en alta mar, fuera de la jurisdicción o de las millas marítimas de cualquier país. Y el lugar en sí es una embarcación privada peruana. Sabiendo esto, podemos decir que se aplicaría el principio de pabellón recogido en el Estatuto de Roma, que dice que es territorio nacional ficto las embarcaciones privadas nacionales cuando estamos en alta mar. Sí sería aplicable la ley peruana contra Javier Pérez porque está facultado por este principio. El segundo tema que se va a tocar es si es aplicable la ley peruana contra Wiebke Ronau y Javier por el delito de organización delictiva. En primer lugar, tenemos que ver las nacionalidades. Javier es un peruano y se encuentra en territorio peruano cuando comercializa este lote de vacunas que es ilegal en ese país. Entonces, a todas luces, obviamente es aplicable la ley peruana por la territorialidad, porque está cometiéndose el delito en jurisdicción peruana. El asunto con el alemán es que él no está en Perú cuando esto ocurre, él le transporta las vacunas cuando está en Alemania y Javier las recibe en Alemania. Perú podría alegar que se siente afectado por esta comercialización porque él fue el que los puso en contacto para que le den las vacunas al peruano y las traiga acá, y podría aplicarse la personalidad pasiva porque es un delito que se comete fuera del país pero atentando a un nacional, a un bien jurídico protegido nacional que es el orden público, pero no hay un tratado de extradición con Alemania, entonces no podría aplicarse y tampoco podría aplicarse el mecanismo de justicia, aplicación de justicia por representación, porque para que este exista y se pueda aplicar la ley peruana en territorio alemán para el juicio de este señor, tendría que haber un proceso de extradición denegado y no puede haber un proceso de extradición denegado si ni siquiera se puede iniciar porque no hay tratado. Entonces el Perú tendría que confiar en las autoridades alemanas para que lo procesen en ese país. En tercer lugar, se pregunta si es que Javier y Juan incurren en delito de especulación si es que la conducta es descubierta luego del 28 de agosto de 2021. La respuesta es que sí, porque esta legislación que se dio es una ley excepcional que ha sido emitida en el marco de una pandemia, lo que obviamente es un momento de emergencia, de caos social, y por ello califica como esa ley. Entonces se dice que una característica de esas leyes es que en beneficio de la sociedad tienen el principio de ultraactividad, que dice que aún vencido el plazo, aún afecta a quienes hayan cometido el delito dentro del plazo. Por ello es que aún si se descubre el delito después de que esta ley deja de estar en vigencia, se les puede procesar
por este delito, por este principio. Por último, se nos pregunta qué haríamos como abogados del señor Juan Martínez si es que el fiscal acredita que se recibió el adelanto por las vacunas el día 28 de agosto. Podríamos alegar que la figura bajo la cual las clínicas contrataron con Juan Martínez para que les venda estas vacunas es la de un contrato real, el cual tiene como característica que la entrega es un requisito para la celebración del contrato. Entonces, mientras no haya entrega de las vacunas hacia la clínica, no habría contrato, por lo que el adelanto que se recibe no probaría que existe el contrato en ese momento. Pero esta es una figura que en el derecho está ya casi extinta. Nos adherimos a la forma del consensualismo, de los contratos consensuales en general, por lo que se tendría que buscar un atenuante para la pena de Juan Martínez. En el artículo 46 puede ser, por el inciso A, por una carencia de antecedentes, que se le puede atenuar la pena, o si es que se compromete a la reparación de los daños ocasionados. Habiendo resuelto ya las interrogantes del caso 1, se procederá a explicar el caso 2. En este se habla de una pareja, que son Efraín y Cristel, que viaja en un crucero, que es una empresa peruana, a Sydney. Cuando están en las aguas australianas, discuten y Efraín lanza a Cristel por la borda, provocándole un golpe en la cabeza con mal pronóstico. El capitán ordena la detención de Efraín para ponerlo a disposición de las autoridades peruanas. Y en alta mar, Cristel, por causa de las heridas, muere. Cuando llegan a Perú, las autoridades inician la investigación ya en el país y después las autoridades australianas reciben información con pruebas de que el hecho delictivo en realidad se produjo cuando estaban todavía en su jurisdicción, en sus aguas. Ya habiendo explicado el caso, se procederá a desarrollar las interrogantes para saber si es que al Perú le compete investigar y juzgar el hecho. Se dice que el Perú estaría facultado, pues que ambos son peruanos. Es un nacional que incurre en un delito contra otro nacional, pero está en territorio extranjero. Podría decirse que se aplica la personalidad activa, puesto que esta dice que la ley peruana es aplicada a todo nacional que comete una infracción que es considerada delito en ese país, en un territorio fuera de la República. El problema en este caso sería que para que los requisitos para este principio de personalidad activa es que haya una susceptibilidad de extradición y el Perú no cuenta con un tratado de extradición con Australia, lo cual complicaría un poco las cosas, pero él ya se encuentra en territorio peruano, entonces las autoridades podrían ya procesarlo en este país. El segundo punto que se quiere tocar, según este caso, es que si Australia tuviera reglas similares a las peruanas de aplicación de ley penal en el espacio, ¿sería competente de juzgar los hechos? Sí sería competente de juzgar los hechos, puesto que, como ya se ha dicho, el delito de provocar lesiones a Cristel cometido por Efraín se produjo dentro de las millas marítimas de Australia. Estaban en su territorio, en sus aguas, por el principio de territorialidad. Este es un dominio marítimo y dentro de este territorio es aplicable la ley australiana. Si es que podría solicitar una extradición a Australia, a Perú, la respuesta sería que no, porque no hay un tratado de extradición firmado con Perú. Y este es uno de los 3 requisitos para que se solicite la extradición. Al no haber un tratado de extradición, entonces no se puede pasar a juzgar ni la doble incriminación ni el ingreso del agente al territorio nacional. Por último, se dice que bajo el supuesto de que existiera un tratado de extradición y Australia lo pide, ¿qué argumentos daría el Perú para negarse? Podría decirse de que los implicados son ambos peruanos. Es un peruano que le provoca una lesión grave que resulta en muerte a otro peruano o una peruana. Y es un deber jurídico del país, una responsabilidad de llevarlos a la justicia en su propio país, puesto que les compete y es un asunto de control de esos ciudadanos. Además, podría alegarse también de que falleció en territorio nacional, porque es un territorio ficto, al estar ya en alta mar una nave privada, y podría ser este también un argumento para que se deniegue la extradición.